Buenas noches. Estás escuchando Voces en tu Cabeza, el podcast con historias de terror y misterio enviadas por autores hispanos independientes. Recuerda que para participar solo tienes que enviar tu mejor historia a la dirección de correo electrónico lasvocesentucabeza@gmail.com lasvocesentucabeza@gmail.com. Los mejores relatos serán seleccionados para formar parte de próximos episodios. No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, Voces en tu Cabeza Podcast. La historia de esta noche surge de la imaginación de Marcela Isabel Cayuela, autora argentina de más de 500 relatos y poemas, varios de ellos seleccionados y galardonados en certámenes literarios de Argentina, Colombia y España. Sus libros, Sangre, Revelación Macabra, La Herencia y La Última Frontera, están disponibles en Amazon en formato físico y digital. Además, sus antologías Vidas Desoladas y Transitando Sombras pueden encontrarse de manera gratuita en su perfil de Wattpad. Todos los enlaces puedes encontrarlos en la descripción de este video. Voces en tu Cabeza presenta El ático de Mirela. Sus dedos acariciaban la rugosidad de aquel enorme poste de madera situado justo a mitad del ático. Se alzaba desde el piso polvoriento hasta hundirse en las sombras que ocultaban el techo de aquella oscura estancia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la encerraran allí dentro?, se preguntó irascible la muchacha. ¿Quién sabe? Fue insonora la única respuesta. Desde una pequeña y alta claraboya, ubicada en el muro frontal, un haz de luz surcaba con su diagonal trazado descendente una mínima porción del aire contenido en aquella estancia. Mirela centró su vista en las infinitas partículas multicolores, revoloteando sorprendidas por la proyección de ese spot lumínico con forma tubular. Esta visión, aunque cotidiana desde que tenía uso de memoria, distrajo su atención despejando brevemente esa cólera incipiente que minutos antes la embargara. Soltando una risita áspera, dejó el poste y se abalanzó hacia la luz. Deteniéndose a escasos centímetros, inició su rutinario juego. Primero sopló, causando un alboroto en esa brizna de polvo suspendida ante sus ojos. Luego, introdujo el índice en la rectilínea luminiscencia, retirándolo con rapidez, cual si temiese quemar su piel. De inmediato, comenzó a rodear la luz girando y agitando los brazos a modo de agónico aleteo. En tanto, emitía guturales sonidos difícilmente clasificables como risas. Tras algún tiempo, el fenómeno principió a debilitarse, devorado por el contundente arribo de una noche oscura y yerma, colmando asfixiante el espacio exterior de la claraboya. Mirela cayó de rodillas arrugando el ceño y por completo enfurruñada. Y esta vez sí se escuchó nítido, proferido desde su garganta, un hondo y animal gruñido. Mirela clavó sus largas, gruesas y descuidadas uñas en el maderamen que recubría el piso. Rasguñaba, fuerte y hondo, dejando claros surcos sobre la superficie. Desde el pecho persistía ascendiendo hasta sus cuerdas vocales la desagradable cacofonía de un disgusto convertido en montaraz rugido. De ningún modo símil al sonido de una voz humana, aun cuando Mirela lo fuera. Hasta no hacía mucho, su único contacto con otro ser vivo se redujo a la visita diaria de algún sirviente, quien se limitaba a proporcionarle agua y comida para marcharse tan raudo como le fuera posible, sin pronunciar palabra ni dirigirle tan solo una mirada, clausurando la puerta con doble vuelta de cerrojo al salir. Sin embargo, Mirela aún podía recordar los tiempos en que su propia madre era quien acudía a verle, en ocasiones acompañada por ese hombre viejo y amargado que la miraba con desprecio y que, seguramente, se trataba de su padre. A pesar de ello,
Por entonces Mirela solía disfrutar de baños, peinados y caricias subrepticias, lámparas, lecturas, cuadernos y lápices de colores, incluso alguna que otra muñeca. Pero de todo aquello había transcurrido demasiado olvido. Del pasado, Mirela no lograba recordar con precisión lo acontecido. Aún así, tenía la certeza de que un suceso sobradamente aciago sobrevino durante una de las últimas visitas de sus padres, quizá la última, algo que realmente no deseaba memorar y que el solo hecho de pensar en ello le generaba un sentimiento indefinido. Familiarizada con la oscuridad perenne de su hábitat, único mundo que había llegado a conocer, Mirela detectaba fácilmente cualquier sonido o movimiento, por mínimo que fuese. Percibiendo un desplazamiento en un rincón distante, comenzó a arrastrarse idem a un animal salvaje acechando su presa. Se perdió en las sombras con una celeridad antinatural. Poco después, se oyó un crujido extraño, como el de un insecto aplastado por un peso superior a él. Tras unos minutos de silencio, la secuencia se repitió con idéntico resultado. No cabía duda. Mirela cazaba cuanta cosa tuviese vida para comérsela, y obviamente se había convertido en una experta haciéndolo. Aún frente a lo desagradable del hecho en sí, nadie podría culparla. Llevaba casi 2 semanas sin recibir ninguna clase de atención, 2 semanas sin velas o alimentos, 2 semanas sin que ninguno de los criados abriese aquella puerta para constatar si continuaba viva. Afortunadamente, era época de lluvias y la filtración constante de una gotera en el techo impidió que muriese de sed. Mientras restregaba su boca con el dorso de las manos, el sonido de unos pasos se escuchó subiendo pesadamente las escaleras. Mirela se agazapó en un recoveco, cubriéndose el rostro con enmarañados mechones de su larga cabellera. Una llave se introdujo en la cerradura, en tanto por el resquicio inferior entre la puerta y el piso se asomó débil, titilante, la luz de una farola. «Lo siento mucho, señor», dijo la voz de una mujer madura. «Yo desconocía por completo su existencia». Entiendo, nadie lo sabía excepto sus padres, la servidumbre y yo. Respondió un hombre muy alto y de fino porte, mientras abría de par en par la puerta. Lo que no comprendo es la razón de que los criados abandonasen la casa sin dar aviso. Continuó él, tentando las paredes en busca de un interruptor. «No tengo idea, señor Bingham. Ellos simplemente desaparecieron». Nadie desaparece así como así tras décadas de fiel servicio, señora Marshall. Es ridículo. Refutó Bingham. «Ciertamente, aunque a decir verdad no tuve oportunidad de conocerlos bien», ¡Mirela! ¡Mirela! llamó Bingham antes de preguntar. Por cierto, ¿usted cómo y cuándo notó su ausencia? ¡Mirela! Insistió. Mierda. ¿Dónde carajos están las luces? «Lo siento, señor. Esta habitación en particular no cuenta con instalación eléctrica. Ni siquiera figura en los planos», respondió ella. «Respecto a la desaparición de los caseros, debo decir que lo supe el mismo día en que se fueron». ¿Ese mismo día? ¿Cómo es eso? «Sí, señor. Como usted ya sabe, se estaban realizando reparaciones en la residencia y tanto yo como mis empleados veníamos a diario. 2 semanas atrás nos sorprendió encontrar la casa abandonada». Tanto Bingham como Sarah Marshall habían ingresado al primer tramo de un pasillo que semejaba ser una especie de antesala del verdadero ático. ¡Oh cielos! ¡Qué olor espantoso! Exclamó Bingham. «No quisiera decirlo, señor, pero 2 semanas es mucho tiempo. ¿Ha considerado usted la posibilidad de que...?» alcanzó a decir tímidamente la mujer. ¡Oh por Dios, cállese! Ni siquiera lo piense. Exhortó Bingham desencajado. Haga el favor de ir por más farolas. Yo debo hallar a mi sobrina. Sarah Marshall giró sobre sus pasos y desapareció por el pasillo, agradecida de no tener que entrar en aquel espantoso sitio. Desmond Bingham continuó avanzando. Aunque solo había visto a Mirela una vez en la vida, desde entonces le quedó claro que la niña sería capaz de sobrevivir a casi todo, incluso al odio pertinaz de su propio padre, quien desde el mismo día en que naciera, solo abrigó para ella el ferviente deseo de verla muerta,
cuanto más rápido mejor. Durante años, Desmond atribuyó la repentina desaparición de su hermano mayor a la impotencia de verse superado por la tenacidad con que Mirella, ese ser que odiaba tanto, se aferraba a la vida. En un acto pueril, necio y egoísta, arrastró a su esposa, dejó la mansión, dinero suficiente y una discreta servidumbre a fin de que se ocupara de Mirella. Luego, se esfumó sin dejar rastro. Mirela, sé que me escuchas, pequeña. Sal donde pueda verte. Sabes que no voy a lastimarte. Soy tu tío Desmond, ¿me recuerdas? He venido por ti. Mirela. Tan densa era la cerrazón allí dentro que debió contener la premura de su avance. Paso a paso, el putrefacto hedor recrudecía. Además, la señora Marshall tardaba demasiado en regresar. De improviso, Desmond tropezó golpeándose la cabeza contra el rugoso poste justo al centro del ático. Casi de modo simultáneo, advirtió que sus tobillos se enredaban en algo que la obnubilación suscitada por el golpe le impidió discernir. ¿Quizá una cuerda? Pensó, mientras caía para recibir un segundo topetazo aportado por algún objeto contundente que esta vez sí le provocó una pérdida total de la conciencia. Cuando por fin la señora Marshall llegó con 2 nuevas farolas encendidas y llamó desde la entrada, no recibió respuesta. Dio unos breves e inseguros pasos a través del pasadizo que conducía a lo más profundo del ático. Vinieron a su mente los datos recabados luego de su primera comunicación con Desmond Bingham. Aquella habitación no figuraba en los planos originales de la residencia, mas en los subsiguientes podían detectarse puntuales alteraciones, disfrazando la existencia de áreas muertas o ciegas justo en la zona donde se emplazaba el altillo, revelando una modificación intencional del piso. Tal referencia acentuó su temor de seguir adelante. Aún así, como agente inmobiliaria, Sarah Marshall no ignoraba que esta no era la primera casona del siglo pasado dotada de una bohardilla oculta. Similar a una celda, muchas familias de abolengo solían utilizarlas como habitación de la vergüenza. Allí eran encerrados, velados a los ojos del mundo, aquellos hijos que hubiesen tenido la desgracia de nacer con malformaciones físicas o alteraciones mentales, que promovieran el oprobio de sus progenitores, permaneciendo cautivos, sin ver la luz del sol, hasta que una piadosa muerte, la que por lo general llegaba bastante pronto, los eximía de sus padecimientos, tras lo cual, usualmente, eran sepultados de forma anónima en los jardines traseros de esas opulentas residencias. «Señor Bingham, señor Bingham, ¿está usted aquí? Responda, por favor». Justo entonces, oyó los guturales murmullos, luego arañazos en el piso y las paredes. Con el corazón palpitando desbocado, depositó las farolas en el suelo y salió como alma que lleva el diablo, lo más lejos que sus piernas la llevaron. Bajó las escaleras atropelladamente y cuando quiso darse cuenta, se había encerrado en su propio coche. A punto de dar arranque, se detuvo. «¿Qué pensará el señor Bingham de mi reacción?», pensó. «Bueno, al fin y al cabo hice cuanto pude. Tal vez sea mejor volver en la mañana. ¿Debería?». Mirella cruzó por primera vez aquella puerta que durante años le separó del mundo exterior. Parpadeó enceguecida por las luces que desconocía. Caminó lentamente. Todo resultaba tan extraño y novedoso. Detalles despertaron remembranzas de su madre narrando historias sobre la vida al otro lado de la puerta, describiéndole cosas, objetos, costumbres. Ninguna de las dos supo nunca la razón de que lo hiciera, pues Lucy Bingham era consciente de que su esposo jamás permitiría que Mirella traspusiera las puertas del ático, únicamente muerta y solo para ser sepultada en otra tumba. Antes de bajar las escaleras, le pareció divisar la presencia de alguien más desplazándose junto a ella. Se detuvo, observó hacia uno y otro lado. Nada. Retrocedió hacia lo que supuso se trataba de una puerta estrecha. La luz continuaba fastidiándole.
Con los ojos apenas entreabiertos, se colocó frente a la misma, vislumbrando apenas que, efectivamente, alguien más se hallaba de pie allí contemplándola. Asustada, desplegó los párpados fijando la vista en la presencia. Su propio grito surcó el espacio, potente, horrorizado. Esa entidad amorfa ante sus ojos, ni animal ni humana, ataviada por mugrientos y raídos harapos, se veía tan aterrada como ella. Mirela apartó de su rostro gruesos mechones de cabello. Quería verla mejor, saber qué cosa era. La figura frente a ella imitó su movimiento, dejando al desnudo la indescriptible malformación que abarcaba el área donde normalmente debería plasmarse el rostro. Aun cuando se sostenía sobre sus miembros inferiores, los superiores se prolongaban tanto que las manos al final de los mismos casi le rozaban las rodillas. Mirela se estremeció. Definitivamente no se trataba de una cosa, sino de una mujer, y por más grotesca que resultase su apariencia, estaba tan sola y asustada como ella. Conmovida como no lo sintió en mucho tiempo, por el reflejo de una agónica conmiseración, se acercó a ella. Ambas extendieron sus manos a la otra. Entonces, Mirela rozó sus dedos, sintiéndolos tan suaves como gélidos, y un océano de lágrimas desbordó sin control la cuenca de sus ojos, dibujando en su derrotero surcos sobre mejillas oscurecidas. Mientras, aquella conocida sensación de ira incontrolable tornaba a subyugar su esencia. De algún modo lo sabía. Quizá por la memoria de sí misma reflejándose en los ojos de su madre, que contemplaban su desgracia con la más honda de todas las tristezas. Mirela alzó la vista y, enceguecida por la pérfida posesión de un odio acerbo, estrelló sus puños contra el cristal de aquel espejo. La execrable efigie frente a ella se fragmentó, bifurcándose en círculos concéntricos e infinitos, antes de esfumarse disuelta en un millar de trizas que se esparcieron en el piso. Abajo, Sarah Marshall tomó finalmente una decisión. No podía abandonar a Bingham solo en la casona. Tal vez se hallaba herido, y meditándolo bien, resultaba muy poco probable que su sobrina continuase con vida, tras 2 semanas desprovista de agua o alimentos. Por otro lado, en el supuesto de haber sobrevivido, seguramente carecía de fuerzas suficientes como para constituir algún peligro. Además, no era propio de ella huir desamparando a su suerte a 2 seres privados de auxilio. Descendió del vehículo y se encaminó resuelta de nuevo hacia la casa. Subió de inmediato la escalera, ascendiendo sin pausa con destino al ático. Una vez alcanzó el último descanso, comenzó a llamar a Bingham. Al no tener respuesta del aristócrata, convocó a Mirela. Uno de los dos tenía que dar señales de vida. Ya en el último piso, y a escasos metros de la habitación de la vergüenza, advirtió el destrozo de cristales dispersos. Es buena señal. Esto indica actividad de alguno de ellos, conjeturó. Sorteó los vidrios y prosiguió hacia la entrada del maldito ático. Tranquilizada por el vislumbre de las farolas que había dejado, atravesó el pasillo. «Señor Bingham, Mirela, ¿dónde estáis?». Tomó una de las farolas e, inspirando con fuerza, reunió valor para ingresar allí donde momentos antes las sombras devoraron a Desmond y donde quizá esa desventurada jovencita se hallara en agonía. «Oh, sí, tengo que encontrarlos. De lograrlo, mi hazaña correrá de boca en boca. Será muy buena publicidad para la inmobiliaria», pensó ambiciosa. La cerrazón de aquel entorno maloliente se manifestaba tan compacta que ni la luz fluyendo desde esa lámpara que sostenía en alto conseguía iluminar más allá de un par de metros. «Desmond, Mirela», insistió. Apenas tuvo tiempo de advertir algo encaramándose de un salto sobre su espalda, clavándole filosas garras, gruñendo salvajemente y ciñéndola con lo que parecía ser una soga hasta inmovilizarla. De inmediato se halló tendida boca arriba en el suelo inmundo. Sarah vio el farol meciéndose a pocos centímetros de su rostro, por lo que le fue imposible identificar quién lo sostenía. Sin embargo, esto duró muy poco.
Pronto la enigmática presencia se inclinó hacia ella. Hediondos y ásperos cabellos cayeron sobre su pecho mientras apartaba la fuente de luz, permitiendo que Sara distinguiera la monstruosa fisonomía de Mirella Bingham, exhibiendo su pútrida y malformada dentadura en el esbozo indescifrable de una malévola sonrisa, signada por el sarcasmo y, por qué no, por una irrefutable cuota de demencia. ¿Cómo pudo subsistir tan fuerte tras 15 días de encierro y carencias absolutas?, se preguntó Sarah Marshall, reparando en la destreza y agilidad de movimientos en la muchacha. Las carcajadas de Mirella hicieron que Marshall evocara a una hiena. También profería una serie de sonidos guturales que alternaba con roncos gruñidos. Escalofriantes, turbadores, muy parecidos a los que emitiría un animal salvaje estando hambriento. La joven arrastró a la mujer a través del inmenso ático. Lúcida, Marshall sintió su cuerpo golpear contra los desniveles del suelo, mientras el fétido olor que reinaba en el sitio se acentuaba asfixiante. Mirella se detuvo, depositó la farola a cierta distancia y tanteó el piso buscando algo. Tan pronto halló el aro de metal oxidado en la superficie de madera, lo sujetó y aló, levantando una placa de aproximadamente 1 metro cuadrado. Debajo de la misma se escondía una especie de cámara oculta. La pudredumbre que emanaba desde dicha apertura provocó violentas arcadas en Sarah Marshall, quien a estas alturas sentía sobre sí el yugo imperante e incontrolable de un pánico extremo. Mirella empujó a la mujer dentro del pozo. Sarah gritó en tanto caía sobre un bulto laxo. «¡Basta, Mirella! ¿Por qué haces esto? Tu tío y yo vinimos a rescatarte, no a lastimarte. No somos como tus padres. ¡Vamos a liberarte!», argumentó la mujer, esforzándose por que la perturbada joven entrase en razón. La risita de Mirella se oyó jocosa, mordaz. «Dime, Mirella, ¿dónde está tu tío? ¿Qué ha sido de él? Debes buscarlo. Anda, ve por él, pregúntale». De nuevo la risa de Mirella. ¿Tío?, articuló con dificultad, luego de tantos años de obligado mutismo. «Sí, Mirella, tío Desmond. Ve por él y tráelo aquí», exhortó Sarah, con la esperanza de que Bingham estuviese en condiciones de auxiliarla, antes de que Mirella culminase con su aparente propósito de confinarla en esa fosa. «No, tío, yo... hambre», dijo Mirella. Sí, lo sé, pequeña, tienes hambre. Nosotros te daremos de comer todo cuanto quieras. Jamás volverás a sufrir por hambre o sed. Tan solo sácame de aquí y llévame con tu tío», rogó Sarah desde el foso. Un gemido destemplado surgió de la garganta de Mirella, en tanto echaba hacia atrás la cabeza esbozando una mueca extasiada, similar a la que un ser humano normal esgrimiría ante el recuerdo de un momento especial, vivificante. «Tío», repitió, esta vez suspirando. Reaccionando a su breve abstracción, la joven lanzó sobre Sarah Marshall una mirada colmada por el fulgor de intrigas inextricables. Asió la farola y, extendiendo el brazo, la colocó a un costado de la mujer. Luego cerró con estrépito la tapa de aquel lúgubre claustro. Sarah Marshall maldijo una y otra vez su bizarro arrebato por regresar a la mansión Bingham. Ahora, y ante los devastadores hechos, solo contaba con un último recurso: gritar. Gritar tanto y de tal manera que si Desmond se hallaba en algún lugar de la inmensa propiedad, pudiese oírla, y en el peor de los casos, continuaría haciéndolo hasta que alguien acudiese. Cualquiera, ya sea hoy o en unas horas, no importaba quién o cuándo, pero en su auxilio. La fuerza que puso en gritar provocó que su cuerpo maniatado resbalase a un lado de la flácida superficie donde había caído. Aunque solo fueron unos centímetros, no pudo evitar el dolor que indescifrables asperezas, filos y aristas le ocasionaron incrustándose abruptamente en su espalda.
Aún así, agradeció la luz que Mirela dejó en la fosa. Resuelta a examinar su entorno, volteó la cabeza hacia el farol especulando con alcanzarle. Fue entonces cuando Sarah Marshall supo que el horror carece de todo límite, que siempre es posible conocer nuevas e insospechadas gradaciones del mismo. Allí, a su flanco, reconoció el perfil de aquel bulto que amortiguara su caída al interior del pozo. Con los ojos fuera de las órbitas, Marshall perdió el aliento, la cordura y el sentido. Junto a ella yacía Desmond Bingham, con los ojos vítreos reflejando azorados el advenimiento de un espanto innominable. Partes de su rostro, al igual que torso y miembros, mostraban el desgarro irregular de una pútrida y deforme dentadura en demencial frenesí por devorar su carne. Hambre, locura y sed de una joven que, desprovista de elecciones, rindió su humanidad al predominio del instinto insatisfecho. Sentenciada desde su primer llanto a la ignominia de una vida sometida por el repudio, la carencia, el desamparo, el silencio, la oscuridad y el ascetismo por otros impuesto, Mirela creció únicamente acompañada por emociones crudas y el trepidar perenne de sus propios monstruos. En el foso, además de Desmond Bingham, Sarah había caído sobre los putrefactos despojos del matrimonio de caseros desaparecidos, desconociendo que en lo más profundo también reposaban los huesos de las primeras víctimas del colérico canibalismo de Mirela, sus propios padres. Mañana, cuando el apetito retornase, finalmente Sarah Marshall dejaría de gritar.